otra palabra. Los teólogos que no comparten la teología de la liberación, la jerarquía y el magisterio romano son, por estos teólogos y sus seguidores, desacreditados automáticamente y a priori, como pertenecientes a la clase de los opresores. La teología tradicional, la que hemos estudiado nosotros, los sacerdotes, según ellos, estos teólogos, es una teología de clase, una teología de los explotadores o de la oligarquía, terminología de un fuerte sabor marxista. La teología, dirá por ejemplo Leonardo Boff, habrá de acoger la mutación de la conciencia humana, el cambio de la conciencia humana, como un desafío y una oportunidad de nuevas encarnaciones del mensaje cristiano. Vamos a hacer, si quieren, una breve pausa para descansar un momento. Después continuamos. En síntesis, ¿cuál es la cristología de la liberación? ¿Cómo entienden ellos la teología referente a la persona de Cristo? Digamos ya de entrada que para ellos la cristología viene a ser una simple antropología aplicada. Es decir, ellos para elaborar la cristología, ¿qué hacen? Como Cristo era hombre, fue hombre, lo cual es cierto, ellos toman la antropología humana, tratado sobre el hombre, y se lo aplican, diríamos sin más, a Cristo. Lo cual es muy grave, gravísimo, porque aunque es verdad que Cristo es hombre, pero también es Dios. Es decir, su persona, su yo, no es humano, sino divino. En Cristo no hay persona humana, hay naturaleza humana, pero la persona es únicamente la persona del Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como nos enseña la fe. De manera que si Cristo es hombre, pero no es un hombre como otro cualquiera, no es un hombre sin más, igual a los demás, es igual en cuanto a la naturaleza, y todavía, ojo que nuestra naturaleza está caída en y por el pecado original y sus consecuencias, cosa que en Cristo es absurdo, impensable. Y nuestro yo es humano, y en Cristo no es humano, es divino, es infinito. De manera que Cristo es un hombre, pero es un hombre singular, especial, distinto e incomparable. Transciende a lo humano, sin dejar de ser hombre. Es muy peligroso hacer eso. Aquí también hay una subversión de valores. Es decir, tendría que ser al revés. Nosotros, para elaborar una verdadera antropología, el tratado del hombre, tendríamos que mirar en primer lugar a Jesucristo, que es el modelo del hombre, guardando la debida y yo diría e infinita distancia en lo que podemos ser como Cristo. Repito, porque su persona era divina, la nuestra no. Pero si queremos saber en una palabra cuál es la esencia de lo humano, tenemos que mirar a Cristo y entonces ver lo humano transido por lo divino, o lo natural transido por lo sobrenatural, para que nuestra imagen de Dios en Cristo alcance su plenitud. Es decir, el hombre es tanto más hombre cuanto más divino, es decir, cuanto más santo, cuanto más sobrenatural, cuanto más ser, es decir, cuanto más resplandece su imagen de Dios en Cristo. De manera que cuando yo quiero
o si yo pretendo escribir, elaborar una antropología, tratado del hombre, repito, tengo que mirar a Cristo. Pero no al revés. Cuando quiero escribir una cristología, mirar solamente al hombre o principalmente al hombre. ¿Por qué? Porque va a resultar, lógicamente, una cristología rebajada, diluida, achatada, como es la cristología progresista, modernista, lógicamente, en donde Cristo aparece prácticamente pues como un hombre como otro cualquiera. Y con ese principio, con ese método, con este sistema, ahora todavía peor, porque ahora entonces también la antropología se elabora de acuerdo a la zoología. Claro, con pretexto de que el hombre es animal racional, es animal, entonces para saber lo que es el hombre tengo que mirar un animal, voy a la zoología. ¿Se dan cuenta? Entonces es una antropología zoológica en lugar de cristológica. Por eso, por ejemplo, ellos se expresan en estos términos. Yo resumo, ¿verdad? Ellos hablan, claro, de la evolución de la conciencia de Cristo. En nosotros evoluciona la conciencia, luego Cristo era hombre, sí, luego también en él evoluciona la conciencia, lo cual significa entonces, concretamente, por ejemplo, y ellos lo dicen tranquilamente, claro, que Cristo no tenía conciencia, sobre todo en los primeros años de su vida, sino hasta muy tarde, no tenía conciencia de que era el Mesías, y menos aún de que era Dios. La conciencia de su mesianismo y de su divinidad, según ellos, se despertó después de una cierta madurez, entre comillas, de Cristo, de manera que unos dicen que fue en el Jordán, otros que fue en la resurrección, otros cuando Cristo preguntó a sus discípulos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y entonces Pedro, iluminado de lo alto, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahí recién, según algunos, Cristo tomó conciencia y dijo: anda, entonces a ver, entonces yo soy Dios, ¿no? Soy el Mesías, claro. Ustedes se ríen, pero es así. Cristo fue tentado, las tentaciones, igual que nosotros. Claro, Él no consintió, menos mal, pero fue tentado como nosotros. Cuando esas tentaciones fueron meramente externas, porque no podían ser producto del desorden de la concupiscencia, de ninguna pasión desordenada, en Cristo si era Dios. Fueron meramente externas, reales pero externas, y yo diría más simbólicas en el sentido, no porque no sean reales, sino porque Cristo nos tenía que dar ejemplo de que la tentación es la vida del hombre sobre la tierra, pero no que Él fue tentado por dentro o desde dentro por el desorden interno de sus operaciones como nosotros. Es absurdo. Cristo también sufrió todas las crisis. Yo escribo lo que leo en estos autores, en estos teólogos, ¿no? Igual que nosotros, todas las crisis, ¿no? Y también Él pasó por ese pasaje doloroso pero purificador de la crisis. Claro, Cristo rebajado a la condición de puro, subrayo, mero hombre. Cristo fue un revolucionario, acusado de guerrillero, dicen ellos. Él predica el reino, no la Iglesia. Aquí hay una indirecta, directa, como siempre, contra la Iglesia en cuanto a institución jerárquica, ¿verdad? El reino sí, la Iglesia en cuanto tal no. Pero Cristo fundó la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Lo dijo mi reino. Cristo nos libera de la ley. Ellos abusan o interpretan torcidamente la actitud de Cristo cuando recrimina al Sanedrín, a los malos sacerdotes, a los sumos pontífices, que habían corrompido el sentido de la ley de Moisés, que se habían quedado en la mera apariencia exterior de la ley, sin espíritu, por eso les llama fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, es cierto. Pero no es que Cristo nos libera de la ley en cuanto ley en el noble sentido de la palabra, sino de la mala interpretación de la ley.